¿Cómo están? Buenas noches. Lunes 16 de septiembre comenzamos Pulso Político. Saludamos de inmediato a quienes me acompañan en nuestra mesa el día de hoy. Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, un gusto estar nuevamente acá. También nos acompaña otro consejero regional del Frente Amplio, Partido de Igualdad, ¿cierto? Javier Sandoval. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también el ex seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, don Richard Vargas. ¿Cómo le va, Richard? Muy bien, feliz y contento de estar con dos consejeros regionales y en Pulso Político. Grata conversación antes de las fiestas patrias, que ya pasado mañana vamos a empezar. Tiene que ser antes de las fiestas patrias siempre. A disfrutar. Además son mis fiestas. Durante las fiestas no sabemos. No sabemos qué puede ocurrir. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que preocupa a la región del Biobío, que tiene que ver con la contaminación en las zonas saturadas y este plan de descontaminación ambiental del Gran Concepción, que se dice es inminente su salida de Contraloría para que se empiece a aplicar a partir del año 2020, acá, reitero, en 10 comunas del Gran Concepción. Hay mucha expectativa con este plan, Richard Vargas. ¿Va a solucionar en parte los problemas? Pero claro, y yo diría que el plan de descontaminación atmosférico del Concepción Metropolitano nos viene como anillo al dedo para la COP25 que se realiza en Chile, dado que una de las principales razones que además disminuyen los gases de efecto invernadero es la aplicación de estos planes de descontaminación atmosférica, que no solamente reducen el material particulado, sino que también reducen significativamente las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. ¿En qué consisten? Fundamentalmente, digamos, en la instalación de sistemas de abatimiento en el sector industrial, adecuación a una norma más estricta, reducción de emisiones. El sector industrial es precisamente quien va a enfrentar las medidas más significativas de reducción de emisiones, fundamentalmente en una comuna que es territorio vulnerable, zona de sacrificio, como es la comuna de Coronel, en donde están llanos. Yo quiero rescatar que la disposición de los empresarios de la comuna de Coronel a asumir las medidas del plan de descontaminación atmosférico son de muy buena factura y están preparados para ello. Ahora, ¿esto trae aparejado el poder decretar emergencias ambientales, preemergencias? Por supuesto, episodios críticos tendríamos fundamentalmente en la comuna de Coronel y quizás en la comuna de Talcahuano y Chiguayante, en donde se marcan los picos más elevados, digamos, dentro del tema, y cualquier definición de los cuadrantes que tiene que hacer el plan de descontaminación atmosférico para el manejo de los episodios críticos tendría que contemplar estas tres zonas como zonas verdes. Pero lo más relevante, las industrias van a tener que invertir para no paralizar el episodio crítico. ¿Y esto qué significa? Tienen que generar compensación de emisiones por el episodio crítico que ellos, por toda la fase de episodio crítico que tienen. Significa una inversión adicional en la comunidad, en recambio de calefactores, que puede ayudar a la inversión que realizará el gobierno. ¿Es un avance, Javier Sandoval, o se requieren otros esfuerzos públicos y privados también? ¿O tú crees que realmente este plan va a solucionar en parte el problema de la contaminación que hay en nuestra zona? Yo creo que es un avance contar con un plan de descontaminación, es un déficit no haberlo tenido durante ya varios años, se demoró demasiado y eso va generando un Desde acumulado. el 2006 que se habla de esto, de zonas de latencia, luego zonas saturadas. Exactamente, entonces lo que han sido intentos acotados, como por ejemplo el plan de recuperación que se implementó en Talcahuano, pero que no dan cuenta de la magnitud que tiene el problema de la contaminación y de la saturación del aire en todo lo que es por lo menos el Gran Concepción, la zona metropolitana. Y yo creo que tiene que ir acompañado, además, aprovechando el impulso, con otra serie de medidas que pongan en valor y en discusión cuáles son las medidas que van a tomar los distintos rubros de la economía, de las empresas, para poder acompañar estas medidas también con proactividad y con medidas propias. Un ejemplo muy concreto, se acaba de dar el vamos, digamos, al proyecto de túnel ferroviario que va a atravesar de San Pedro a Concepción por el Cerro Chepe, donde está un túnel, va a haber un puente ahora, y uno de los efectos principales que va a tener en la costanera y también el Gran Concepción, porque abarca todo Concepción, es el radio de expansión de la contaminación por material particulado, porque las maquinarias de los trenes principalmente que pasan por ahí, que van a ser de carga, lo que van a soltar cuando aceleren para poder atravesar ese túnel y posteriormente un eventual soterramiento que los va a obligar a inclinarse, va a ser el doble de lo que hoy día se contamina.
Y eso es porque además esta iniciativa de conectividad va a significar duplicar el alcance, digamos, la frecuencia de trenes, y los mismos empresarios, en este caso de la celulosa, están hablando de duplicar la carga. Entonces todo eso, cuando uno revisa las áreas de influencia de estas iniciativas, es tal de que ya el aire que estamos respirando en la ribera del Biobío y eso que estamos al lado de la costa, de la ribera misma, digamos, y en el resto de Concepción, va a ser el doble, va a ser mucho más la contaminación. O sea, que hay que tener este plan. Hay que tener un plan porque además hay un factor de salud que ya está atentando gravemente contra la población. O sea, desde la fecha en que debimos tener un plan de descontaminación hasta hoy, ya hay vidas hipotecadas en el caso de Coronel. Exacto. O sea, ya no es un tema de calidad de vida, es un tema directamente de vida. Nos estamos enfermando de cáncer. Sí, se ha demorado esto. Luis Santibáñez en el gobierno lo retiraron de Contraloría, le realizaron modificaciones y se supone que ya pronto está a que ya se pueda implementar a partir del año 2020, pero que ya las comunas puedan comenzar a coordinar las acciones. De hecho, ya han habido reuniones de alcaldes de algunas comunas que van a tener este plan de descontaminación, pero el gobierno ahí lo revisó primero, antes de llegar y aplicar algo que venía del gobierno anterior. Bueno, si bien el gobierno anterior, por responsabilidad pública, hay que revisarlo, y no lo digo por componente político, sino más bien por la necesidad de dar énfasis particulares según las políticas ambientales del gobierno y también legalidad y dentro del marco jurídico a lo que corresponde a la continuidad de políticas de Estado. Los énfasis del gobierno siempre van a ser distintos a las políticas de Estado. Si uno revisa este plan de descontaminación, tiene que hacerse cargo también de dos variables súper importantes. Una, la que mencionan nuestros compañeros de panel, no de partido, sino que de panel, y en ese sentido una variable está en el efecto de la industria. Si uno revisa en una torta la estadística a nivel regional, el 50% más o menos calzado es de las emisiones, dióxido de carbono, también la industria. Pero otro 50% es más difícil de pesquisar, más difícil de implementar, involucra una variable social y de participación de organismos del Estado importante, que es el uso de la leña en la región del Biobío. Y en particular en la provincia de Concepción, donde la estadística en los últimos años llega hasta el 60%. Viene incluido un recambio de estufas. Claro, pero vamos a ver si efectivamente este recambio de 20.000 estufas viene a ser la solución de fondo, porque claro, uno cambia la estufa, emite menos, pero si no hay un cambio de cultura, del patrón cultural y tampoco, digamos, de la forma en que se enfrenta la temática ambiental, probablemente sea una medida paliativa y no definitiva. Consejero, sobre ese punto, ¿usted cree que se ha subestimado la contaminación de los hogares en pos de la crítica que se hace a la industria? Lo que pasa es que satanizar a la industria resulta bastante más ventajoso políticamente, que atacar al electorado. Por lo tanto, la difuminación en una región que hoy día, bueno, con la modificación de Ñuble pasó a tener 1,5 millones de habitantes, versus un grupo de empresas que evidentemente contaminan, que están aplicando medidas de control ambiental, pero que son sujetas al escarnio público por este tipo de materia, es más fácil que tomarlo a nivel territorial. Entonces yo invito a que los actores políticos tengamos una mirada integral, no de ataque, sino de contribución, en entender que son dos grandes dinámicas. Primero, la civilidad, la gente de pie, a calle, y en segundo lugar, la industria que también lo genera. Porque lo que dice Javier Sandoval es verdad. O sea, la estadística hoy día del Servicio de Salud en Chile, el Ministerio de Salud, establecen que hoy día se pierden en la región del Biobío 600 vidas por problemas de emisión. Entonces, en definitiva, hay gente que está muriendo hoy día por respirar basura en sus pulmones y otras que están con patologías que no hemos sabido discernir como Estado, porque también las autoridades políticas, Richard, y tú lo sabes, tienen pánico a avalar estudios porque las demandas colectivas después terminan secando las arcas fiscales. Entonces, de algún lado hay que tomar esto y este plan tiene que estar muy bien concebido para que no sea una medida draconiana que afecte el proceso de desarrollo de la región, ni tampoco un placebo que vaya a transformar esto en una casa de aguja sin ningún sentido. ¿Qué piensa? Indicar que la revisión fue bien sucinta porque se retiró y al mes siguiente se reingresó, lo cual habla claramente. ¿Qué opina usted de esa revisión? Yo creo que fue exactamente lo que dijo el consejero Luis Santibáñez, que simplemente tomaron nota, lo sacaron para revisar lo que había ahí y luego lo reingresaron exactamente como estaba, no hubo ninguna modificación. Pero quiero hablar de que no son 20.000 recambios, yo creo que son 20.000 los que están establecidos en el plan como tal,
pero la estimación que nosotros hacíamos es cercana a los 60.000 recambios, y esos otros 40.000 van a aparecer de la compensación de emisiones que tienen que hacer los nuevos proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, y también de la compensación de emisiones que tienen las empresas que hoy día están funcionando y que no pueden paralizar y por lo tanto tendrán que acogerse al articulado de la compensación de episodios por episodios críticos. Yo creo que es allí precisamente en donde hay una variable en juego. Hoy día da cuenta de la credibilidad del sector industrial por asumir que efectivamente el aire que respiramos tenemos que limpiarlo entre todos. Y ellos tienen hoy día en el articulado del plan de descontaminación atmosférico la base de sustentación para seguir operando sin problemas, pero apoyando el recambio de calefactores y disminuyendo las emisiones, incluso del proyecto que tú acabas de señalar, Javier, porque efectivamente si hay emisiones significativas de material particulado durante la fase de construcción del túnel y durante la fase de operación, esto tendrá que tomarse y hacer las compensaciones correspondientes en un 120% de las emisiones que se emitan durante la fase de operación y del tema. Por lo tanto, ese mismo proceso, que yo saludo positivamente que haya emisiones, porque eso significa que vamos a reducir un 20% más adicional de lo que estaba contemplado. Va a tener un crédito. Todo proyecto que hoy día ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que reducir un 20% adicional de lo que él va a emitir. Por lo tanto, yo lo que singularizo es la vigencia del plan de descontaminación atmosférico que permite instrumentos reales para la comunidad y para las autoridades para exigir que se realicen las compensaciones ambientales que corresponden. Sí, yo complementaría en el sentido de que también aquí el plan tiene que ser, depende mucho del criterio con el que se aplique. Lo mismo que va a pasar con la Estrategia Regional de Desarrollo. Para que no sea letra muerta, dice. Claro, que se acaba de votar, o con el PROD, que fue lo que en la discusión de estos días me terminaron, digamos, contraponiendo a mi opinión sobre la estrategia. Todo esto pueden ser instrumentos interesantes, pero depende mucho de la voluntad política y de la ejecución que se haga de ello. Y perfectamente lo que puede suceder también es que simulemos que estamos gobernando y que sin embargo las cosas permanezcan meridianamente igual. Cuando hablamos de cómo un proyecto o una institución bastante cuestionable a esta altura, como el Servicio de Evaluación Ambiental, pueda efectivamente controlar las emisiones de los trenes anticuados que tenemos y que son máquinas que funcionan en base, ¿verdad?, a derivados del petróleo, a estas alturas, en lugar de generar medidas que, por ejemplo, los hagan transitar hacia algún tipo de funcionamiento eléctrico o eléctrico-mecánico que sencillamente no tenga emisiones. Cuando eso no pasa, cuando eso ya no ha pasado con los grados de contaminación que tenemos, uno puede tener dudas de que un instrumento vaya a gatillar un cambio de switch y una reconversión a esa escala en las empresas de ferrocarril en este caso. Y otro tanto con lo que sucede en Coronel, donde hemos visto también, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sesionando en Coronel y escuchando a todos los actores de la zona planteando y calibrando también las magnitudes de los fenómenos de contaminación, donde está, por supuesto, la leña, pero donde está el envenenamiento que se produce por razones industriales, particularmente por las termoeléctricas, incluso incluyendo una planta de cenizas que hay ahí, un depósito de ceniza que hay en plena ciudad, único en el mundo el vertedero que hay en Coronel, que uno, digamos, sospecha de qué voluntad hay realmente, tanto de la autoridad como de la empresa, de hacer mitigaciones. Mirando el caso de Quintero, no vemos que esto se haga, y mirando también los indicadores de salud, la investigación y los estudios integrados en materia de los impactos en salud, tampoco hay presupuesto, como bien dice el colega Santibáñez, y tampoco hay voluntad, planteo y agrego yo, para poder hacer los estudios que den cuenta real de la magnitud del problema. Oye, pero Javier, pero hay un tema, disculpe, hay un tema esencial. Sabes que hemos hablado del puente ferroviario y no hemos dicho la estupidez que significa volver a hacer una obra gigantesca, multimillonaria, en un lugar equivocado. Si la verdad que los empresarios de la región del Biobío, Celulosa Arauco entre ellos y otros cuantos de la comuna de Coronel, lo que pedían era que el puente industrial fuera bimodal. ¿Por qué la carga tiene que pasar por Concepción? Eso es una estupidez. La carga tiene que irse directamente, sobre todo la carga de sustancias peligrosas. A ver, todo lo que significa... Escuchemos a Luis Santibáñez, justamente. Ahí se enfrentan, por un lado, lo ambiental y por otro lado, el crecimiento económico. Son dos variables que no, negro con esto, no conversan muy bien cuando no hay una sintonía en las políticas de Estado.
Francisco Javier detalla un tema súper importante que en definitiva es la descarbonización de la matriz. Te quiero recordar que el compromiso que ha asumido el actual gobierno, después de haber pasado varios que fomentaron la construcción de termoeléctricas, es que el año 2040 se retiren de funcionamiento 28 termoeléctricas en Chile, de las cuales la región del Biobío aporta con un no menor 40%. Pero le han criticado que el plazo es mucho. El plazo es largo, pero en definitiva es menos corto que 80 años de carbonización directa a través de distintas metodologías de energía. Pero se toma la decisión final de establecer en contra de la industria, esa misma industria que asocian al sector político que hoy día está en el gobierno, terminar con los procesos que le hacen daño al desarrollo de las regiones. Ahora, respecto al tema del puente industrial, sí, efectivamente hay mejores trazados, pero no ha sido tampoco este gobierno el que defina cuál es el mejor trazado. Te recuerda que esta es una iniciativa que parte de la factibilidad técnica del gobierno del presidente Lagos, se establecen las condiciones. De hecho, cuando el presidente Lagos viene aquí a la zona, siempre y respecto a la generación del puente industrial como una gran idea de la conectividad, inclusive cuando era ministro de Obras Públicas. Por lo tanto, conversar hoy día sobre temas que ya están plenamente definidos en lo político y en lo técnico, claro, revisten un cuestionamiento importante hacia lo que vamos a hacer hacia el futuro, pero el puente industrial no va a cambiar de locación. Lo que tenemos que hacer es ver de qué forma conversa el transporte de carga ferroviario, el transporte de carga terrestre y el vehículo particular, porque hoy día uno de los temas que no hemos tocado es el aumento del parque vehicular, que genera también efectos importantísimos sobre la contaminación ambiental. Pero yo me atrevería, de todos modos, a restablecer el punto de la discusión del trazado en el caso del puente. La verdad es que en este momento está transcurriendo la evaluación ambiental, porque este es un proyecto que pasó por estudio de impacto ambiental que considera participación ciudadana. Una participación ciudadana que se está haciendo en la costanera, particularmente en Pedro del Río, y que una vez más está haciéndose de mala manera, porque no está teniendo la suficiente difusión, porque no está teniendo el suficiente feedback con las organizaciones. Se acaba de hacer una escuela abierta hace un par de días sin avisarle ni siquiera a las juntas de vecinos, pero donde los vecinos sí están generando iniciativas de conocimiento directo, indirecto, de asesoría para contraponer propuestas, como también se ha hecho con el soterramiento, y ahí justamente se está poniendo sobre la mesa la necesidad de estudiar otro trazado. ¿Pero por qué hablamos tanto de un trazado de tren? No le quito la importancia, pero ¿qué significa esto? ¿Que seguimos haciendo las cosas mal? ¿Que los proyectos se van rediseñando año a año? Pero es que pasa lo siguiente, esta es una inversión ¿Hay improvisación? Pública. Es una inversión pública. ¿De cuántos millones? Uno de los temas que le planteamos al ministro Undurraga cuando él vino a pedirnos que agilizáramos la aprobación de los proyectos de obras públicas, yo le pregunté y le dije, ¿y no sería factible que Obras Públicas hiciera mejores proyectos? Porque uno de los temas esenciales es que los proyectos de obras públicas nos ponen normalmente en la encrucijada de aprobar un proyecto necesario, pero que tiene graves problemas ambientales. O sea, digámoslo con claridad, el puente industrial es un puente absolutamente necesario, pero absoluto, pero para descongestionar, para agilizar la carga. Estamos haciendo pasar la carga por el puente Yacolén, que no fue diseñado para eso. Entonces lo estamos matando, lo estamos destruyendo anticipadamente. Pues bien, pero resulta que el proyecto pasa con terraplén por encima de un humedal, del humedal Los Bachos, que el proyecto pasa por afuera del santuario de la naturaleza. Entonces, ese tipo de proyectos mal concebidos en su diseño ambiental son los que le generan toda la problemática y la carga ambiental que es difícil de tragar por parte de los funcionarios públicos que hoy día hacen el análisis técnico de todo. Yo quiero decir que las autoridades políticas somos de paso, pero los funcionarios públicos que están permanentemente en la evaluación son trabajadores igual que todos los chilenos que hacen su pega, que están ahí cotidianamente evaluando lo mejor para la región. Hay un dato importante al respecto, yo estoy muy de acuerdo con eso. Brevemente, porque tenemos que ir a la pausa. Pero ¿quién pone los recursos? Los pone el Estado, y el discurso es que esto va a beneficiar el transporte de pasajeros. Pero la carga, lo que se llama, digamos, la rentabilidad privada, se habla de la social, pero no de la privada, la van a poner las forestales, la van a recibir las forestales y no están aportando nada. Lo que estamos planteando desde el barrio... ¿Pero por qué no aportan nada? ¿Y no el empleo, el crecimiento económico, las exportaciones? No, la inversión por todo lo que ellos se van a ver retribuidos. Lo que pasa es que eso es lo que sucede con los fondos públicos. O sea, el puente es un anillo al dedo para la forestal. Para ellos, para las forestales. Ellos van a duplicar la cantidad de carga que transportan por ahí con costos ambientales para los que vivimos ahí. Y no están poniendo un peso en circunstancias que se puede, con más presupuesto, si es que ellos aportaran, sacar ese trazado río arriba, aguas arriba, y no pasar por el medio de una ciudad con el doble de carga. Para recordar que el puente es concesionado,
Eso es lo primero, no defiendo a la concesionaria porque no tengo por qué hacerlo, pero uno es concesionado, por lo tanto va a haber cierto retorno económico. Y en segundo lugar, cuando uno habla de Concepción, seamos generosos con la región porque por un lado es Hualpén y por el otro lado San Pedro, por lo tanto Hualpén no es Concepción respecto a los puntos de entrada y salida en ambos sentidos. ¿Pero hay satanización cuando escuchas estas opiniones o no? Yo creo que se demoniza un poco al sector industrial, ¿ah? ¿Pero por qué no se podría sacar la carga más arriba? No, que el sector forestal tiene la cola un poco más larga que el industrial energético. Entonces, en ese sentido, yo tengo menos argumentos para defender al forestal que al industrial. Pero de todas formas... ¿Usted llamaría a la tranquilidad? Yo creo que hay que llamar a la tranquilidad. Son válidos los puntos de vista. Richard sabe mucho de medio ambiente. Javier, dentro de los consejeros, es el que más sabe. Pero en términos nominales tenemos que convivir y coexistir en realidades distintas. Entonces yo creo que el plan ambiental, cuando tenga pantalones largos, nos va a decir efectivamente hacia dónde vamos y de qué forma mejoramos la matriz. Vamos a una pausa, don Richard. Y vamos a seguir hablando de este mismo tema, pero también concentrándonos en Coronel, en Talcahuano, la carretera hídrica, este proyecto también es tan importante para otras zonas, no tanto para el Biobío. No queremos que nos lleven el agua, pero bueno, de eso comentamos al regreso de la pausa. Súper importante. Yo odio el 18. Desde que la madrugada del 21 de septiembre de 2014 me llamaron para decirme que a Pablo, mi hijo, se lo habían llevado al hospital, que estaba mal. Un conductor en estado de ebriedad lo atropelló y se dio a la fuga. Mi hijo luchó toda la noche y en la mañana se fue. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Volvemos a Pulso Político. Estamos conversando acerca del plan de descontaminación del Concepción Metropolitano, conocido como PDA. Estamos a la espera de que entre en vigencia el 2020, pero que tome razón la Contraloría en cualquier momento. Se puede dar ese anuncio, pero también hablando de otros temas que tienen que ver con el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente, cómo lograr un equilibrio. Es un plan para Concepción, Coronel Chiguayante, Hualpén, Hualquilota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé. Quedan fuera Florida y Santa Juana porque son comunas más rurales, no tienen tanta participación de la industria, ¿cierto?, en estos territorios. Esa gente también respira, parece que no respiraran para la autoridad política. ¿No le parece que quedaran al margen? No, no me parece, porque en definitiva las distancias geográficas son bastante acotadas. No estamos hablando de una zona metropolitana como el estado de Nueva York o situaciones parecidas. Y más ahí la gente usa estufa leña. Bueno, pero claro, pero también están todos conectados, digamos, dentro de las acciones de mitigación. Me parece que los habitantes rurales siempre son mirados en menos dentro de las políticas de protección ambiental. ¿Qué hacemos, Richard, con el caso de Coronel? Le quiero preguntar de eso porque hemos recibido, hemos informado de estudios, chequeos médicos, exámenes a la población, y hay algo que es concreto. Hay contaminación por metales pesados, pero lo que yo como periodista no logro entender de que las autoridades no quieran elaborar un informe donde se descubra la fuente emisora de la contaminación.
hay lobby empresarial, hay temor. Si la gente sabe de dónde viene la contaminación, pero no está acreditado, se habla de que hay contaminación por metales, pero en los puntos de prensa se dice no tenemos todavía la fuente emisora de la contaminación. Bueno, ¿Cómo entendemos eso? No hemos sido capaces de determinar las fuentes ¿Y por emisoras qué con suficiente es tan claridad. difícil? Es difícil, sobre todo cuando se habla de concentración del aire, porque... ¿Pero usted cree que en Coronel es difícil? Sinceramente. Es difícil. ¿Por qué? Es difícil porque las fuentes son múltiples. Hay algunas fuentes principales, pero las conductas, como por decirlo en términos muy populares, la vieja cochina que vive al lado del matadero existe permanentemente también en Coronel. Entonces, en Coronel no solamente existe condiciones de contaminación flagrantes de parte de algunas industrias, sino que también hay una cultura asociada de muchos pequeños empresarios, de muchos también que está asociada. Por ejemplo, hay una gran cantidad de basurales, de microbasurales, en donde se dejan residuos industriales. Las pesqueras. Residuos industriales con baterías, con plomo, con un sinnúmero de elementos que también están presentes, diseminados en casi toda la comuna de Coronel. Usted puede encontrarlos en el humedal de Calabozo, puede encontrarlos en el humedal de Llovilo, puede encontrarlos en el parque industrial de Coronel. En todo el resto de la comuna. No se habla mucho de eso, ¿ah? No se habla Generalmente mucho de eso. se apunta a las termoeléctricas, digámoslo como son. Pero usted se va hacia Escuadrón y normalmente encuentra, en todo el sector de Galilea, atrás, encuentra grandes focos de microbasurales que son camionetas que van a dejar sus desperdicios ahí. Y ojo, desperdicios siempre algunos de carácter industrial, de carácter... Por eso es difícil determinar una fuente específica. Además, no hay una fuente única. Claro, y los estudios epidemiológicos que se hicieron señalan una dispersión de los afectados, lo cual significa que no están afectados solo en algún punto, sino que, porque sería más fácil si pudiéramos localizar que alrededor de tal o cual fuente están concentrados los casos, pero no es así. Entonces la diseminación de los casos es bastante difícil. Yo no quiero con ello justificar al Ministerio de Salud, porque es el que tiene la mano para determinar primero la calidad, profundidad del desarrollo de los estudios epidemiológicos que deben, sin lugar a dudas, intentar dar cuenta de la protección de la salud de la población. Javier, ¿será tan difícil determinar la fuente? Yo creo que no, se necesita voluntad política. La propia alcaldía de la comuna de Coronel solicitó a Seremi de Salud y a Seremi de Vivienda sendos informes para poder hacer uso de su atribución de solicitar el cierre de faena a Bocamina. Y sin embargo, estos no fueron entregados y se generó ahí un altercado jurídico, digamos. A mí me tocó incluso solicitarle directamente a ambos Seremi en distintas reuniones que por favor liberaran esa información, porque si la burocracia se encierra tanto y se protege tanto de problemas mayores al punto de que ni siquiera un alcalde, una autoridad pública de una comuna es capaz de tener acceso a la información que se requiere para poder intervenir. Además que hay antecedentes importantes, si hubo una fiscal Aldana que tomó un estudio hecho por la PDI en su minuto, que significó sanciones para la empresa. O sea, hay evidencia, hay un recorrido. Pero también están las pesqueras. Y sí, hay una variedad de factores. También. Pero estamos hablando de empresas, en este caso, que ya entraron en la obsolescencia, ya no tienen por qué seguir funcionando. Y sin embargo, el actual gobierno ni siquiera es capaz, dentro de su periodo, de su periodo de 4 años, de cerrarla y patear la pelota para cuando llegue el siguiente gobierno, que esperemos que la cierre el primer día. No le gusta este plazo del 2040. En ningún caso. Es un plazo lejano, porque ya no tenemos más tiempo, lo que decía el colega Santibáñez. Antes fue peor, antes fue más permisivo, pero resulta que ya no tenemos tiempo. Entonces necesitamos que estos planes se empiecen a ejecutar a la brevedad y que tomemos medidas que signifiquen un cambio de paradigma. El problema para mí está cuando seguimos haciendo más de lo mismo, aplicando los mismos esquemas para situaciones y problemas que son nuevos, no son los mismos que se tenían hace 30 años. Luis. Coronel. Mira, vamos a entrar en un talcahuano también, vamos a entrar en un debate más Quiere ir a Talcahuano. porque en definitiva todos tenemos la mejor intención por la protección del ambiente, pero tenemos distintas fórmulas de abordar la problemática. Yo creo que, como decía el presidente Elway, referente de Richard, digamos, en términos políticos, justicia en la medida de lo posible también dentro de los ámbitos ambientales. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación de la matriz productiva, económica y social no se va a dar por un cambio de gobierno. Con un próximo gobierno Frente Amplio el día 1, si ustedes cierran todas las industrias en Chile, la cesantía en Coronel, no, porque si lo hacen acá van a tener que hacerlo a nivel nacional, si ustedes no estamos en un sistema federado, Javier, por lo tanto no voy a poder aplicar políticas locales sin un impacto nacional. Eso es otro de los efectos de gobernar, no gobierna para el país, no para zonas geográficas acotadas. Va a producir cesantía. En el caso de Talcahuano, la decisión
por ejemplo, de cerrar la industria de la jibia por la famosa ley que inhibe al sector industrial de participar, hoy día está generando directamente 4.000 personas sin empleo, directa o indirectamente. Entonces, cuando uno cambia las matrices productivas, tiene que ir en paralelo con un modelo económico gubernamental y social, con una plataforma social que permita dinamizar y hacer este cambio de switch. Si uno va a cambiar en la casa una ampolleta antes que se corte la luz, tiene que haber comprado el repuesto. Por lo tanto, trabajemos en esa óptica, porque los cambios de un día hacia otro, sin una transformación productiva, son una receta que agrava la situación. Y si tú le preguntas a la gente hoy día si está dispuesta a tener un medio ambiente contaminado versus perder su empleo, siempre la primera variable va a ser el empleo. Ahora, pero es como que es primero el huevo o la gallina. Pues por eso yo entiendo la necesidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero también hagamos los procesos calzar en la justa medida. Por eso digo justicia en la medida de lo posible. O sea, yo no quiero afanar de populista, pero en definitiva cuando uno cae en estas conductas de congraciarse al 100% con la ciudadanía, como el famoso caso de la reforma laboral, que lo hablaremos en otro momento, uno comete el error de no mirar a largo plazo. Y hoy día la matriz productiva, la matriz energética chilena depende, lamentablemente, de los procesos termoeléctricos. Mira, pero yo creo que hay un elemento singular. El plan de descontaminación atmosférica establece plazos para la industria, plazos perentorios, 2 años, 3 años, cuando mucho, 36 meses. Entonces, la verdad que el impacto más significativo en la reducción de emisiones, de material particulado, que es el principal afectador de la salud, digamos, de las personas, va a ser en los primeros 36 meses. Y yo quiero decir que uno de los principales esfuerzos que desarrollamos fue lograr el consentimiento, la participación y la activación del sector empresarial para no tener los problemas de cesantía. Por eso logramos el acuerdo con Viru-Lilquén, por eso logramos el acuerdo con Huachipato, por eso logramos el acuerdo con Cemento Biobío. Y si logramos el acuerdo, yo tuve siempre el respaldo de la Asociación de Industriales Químicos. Con la conducta responsable, ellos están dispuestos a asumir todos los desafíos. Entonces quiero indicar con claridad, que efectivamente, aplicado al plan de descontaminación atmosférico, el primer impacto significativo no está en el recambio de los 20.000 calefactores como en todos los otros planes. Está en los primeros 36 meses, en las medidas que tiene que tomar el sector industrial, que pretende reducir un 44% sus emisiones. Entonces, eso inmediatamente nos hace reducir el impacto y nos pone con una calidad del aire mejor, pero además yo quiero decir que esa inversión de parte del sector industrial va a generar también mucho más empleo y va a generar al mismo tiempo una conducta de acercamiento con la comunidad. Richard, Luis Santibáñez, aquí ya le doy la palabra. Unos minutos para Talcahuano. ¿Qué pasa en Talcahuano? ¿Cuál es el nivel de contaminación que hay ahí? En Talcahuano, a ver, primero que nada, no quisiera pegarle palmetazos a una industria que está sobreviviendo, como es Huachipato, que sin lugar a dudas es la principal industria del sector y por lo tanto también responsable de las primeras empleo y lo colocamos en la balanza. Y tenemos una singularidad, pero quiero decir que con conductas irresponsables como lo ocurrido en Guarelo, claramente Huachipato pierde amigos, digamos, con ese tipo de acciones. Yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, a la conducta responsable. ¿Usted lo dice por la libertad, por Gaete? Sí, entonces, por la población Libertad y por Gaete, yo quiero indicar que mi familia vive en esa zona, entonces quiero indicar con claridad que efectivamente necesitamos que allí hayan políticas claras. Y precisamente el articulado que yo mencionaba va a permitir que toda la empresa metalmecánica, Cementos Biobío, Huachipato y todo, puedan hacer inversiones en la comunidad para mejorar los sistemas de calefacción, ayudar a reducir, porque cuando tenemos zonas saturadas, todo kilogramo que retiremos de material particulado ayuda y todo sirve. O sea, instalar estufas con menor emisión, instalar estufas, ojalá de costo cero para la comunidad. La comunidad se gasta más del 20% de sus ingresos, una familia vulnerable, en calefaccionarse y además pasa frío. Javier. Sí, yo creo que así como hay efectos sinérgicos muchas veces entre las inversiones que terminan acrecentando los impactos, también tenemos que promover efectos sinérgicos entre los instrumentos y entre las políticas públicas. Eso. Y hay cosas que se pueden hacer para poder transitar, aunque sea gradualmente, pero con un sentido de realidad, de plazos, en función de una reconversión productiva y un cambio de matriz, particularmente energética. Los mismos fondos que en el gobierno regional se licitan, digamos, a las universidades, los fondos FIC,
son fondos que están centrados en la competitividad y no están permitiendo en este momento, son una camisa de fuerza para poder implementar los estudios integrados que requeriríamos para poder saber efectivamente cómo se comporta en el suelo y no solamente en el aire, en el agua, los distintos componentes químicos y metálicos que están contaminando hoy día tanto en Coronel como Talcahuano, que son las zonas más afectadas. Pero tenemos otros instrumentos, el mismo Plan Regulador Metropolitano insiste en mantener estas zonas industriales en lugar de compensarlas, disminuirlas, acompañarlas por zonas buffer. No está pasando eso mayormente en la zona de Talcahuano con este instrumento, el anteproyecto del Seremi Bimbo, y tampoco está pasando en Coronel. Entonces ahí vemos cómo una camisa de fuerza se termina potenciando con otra, en lugar de aprovechar las pocas atribuciones que tenemos para poder oxigenar, plantear posibilidades y ser pioneros en algunas medidas de innovación. Yo siento que la planificación real que debiéramos estar teniendo en el Biobío debiera considerar la variable de la regeneración ambiental con mucha fuerza más allá de un plan, y eso nos lleva a una planificación por cuenca, a propósito incluso de los temas hidrológicos que estamos discutiendo acá con la carretera hídrica. Y eso es algo que se puede hacer, que se ha hecho en otras partes. En Medellín existe un comité de cuenca que es el que en definitiva administra las inversiones y es el que filtra las inversiones de los proyectos privados. Hoy por hoy el SEA administra todo por separado y no es capaz ni siquiera de elegir, digamos, entre dos empresas de gasoductos en la bahía, sino que las aprueba las dos. Sí, el tema del agua tiene que ver claramente con el medio ambiente, con nuestro ecosistema, y ya que lo tocó Javier, en TVU Noticias le hemos dado relevancia a la entrega de información en torno a los proyectos que hay de carretera hídrica. Algunos de ellos ya ingresaron y están siendo estudiados por el Ministerio de Obras Públicas. Yo delante dije, es un proyecto importante, no por destacarlo, sino que porque en el caso de concretarse a futuro, obviamente sería lamentable para la región del Biobío. Es decir, hay que mirarlo con atención, tampoco verlo como algo futurista y no darle la relevancia que tiene, porque hay empresarios que persiguen este proyecto para llevar agua a zonas, se dice, deprimidas, en una especie de solidaridad del Biobío que supuestamente tiene tanta agua que por qué no le convida a otras regiones de nuestro país. ¿Qué opina de ese proyecto o de esos proyectos, Luis Santibáñez? A ver, ayer conversé con el Seremi de Medio Ambiente, el Seremi de la ANEEL, le hice una pregunta súper directa y clara. Le pregunté si había algún proyecto de carretera hídrica ingresado al sistema de evaluación ambiental. Me dijo que no había ninguno. Eso reviste una situación de revisión por parte de las propias autoridades de gobierno al cual yo participo como coalición, porque a mí me da la sensación, habiendo sido gobernador, director de Cercotec, funcionario municipal, conociendo un poco el Estado, que antes de sentarse a conversar con inversionistas, en términos nominales, por transparencia y por probidad, uno lo que debe hacer es establecer las condiciones con los organismos sectoriales vinculantes primero, antes de pasar a los ministerios que facilitan la construcción. Por lo tanto, ahí hay que revisar el procedimiento porque, con el mayor respeto del mundo y cariño, a las autoridades del MOP resulta altamente llamativo que hoy día existan situaciones de conversaciones que se den a nivel ministerial y no se establezcan con la autoridad medioambiental, la que debe evaluar el proceso. Siendo parte también, las autoridades que participan del MOP, de la Comisión de Evaluación Ambiental, que también finalmente va a tener que votar. Entonces yo, habiendo leído el diario y entendiendo que hubo reuniones con autoridades, y han habido autoridades regionales que han recibido esta información o se han juntado con empresarios interesados y forman parte de la comisión, van a tener que inhabilitarse en la votación final del proyecto. Es lo que uno esperaría, porque si uno no lo hace, finalmente transgrede la ley de base del medio ambiente y expone también al propio oferente o empresario que presenta el proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pues sí, yo converso con autoridades que participaron de los gobiernos anteriores de la nueva mayoría y tienen una posición negativa, y he conversado con autoridades gremiales cercanas al gobierno que tampoco ven regionalistamente esta situación como un beneficio, principalmente porque en el Biobío no sobra el agua, no sobra el agua. Por ahí se ha dicho de que se pierde en el mar, de que el río es tan grande. Significa que podemos fomentar un negocio, claro, que puede transformar a Chile en potencia agroalimentaria. Pero ¿cuánto va a cobrar ese empresario por transferir esa agua necesaria para la actividad agrícola a la pequeña y mediana empresa agrícola? Lo que está ocurriendo en las regiones adyacentes, y esto quizás ustedes lo saben, es que las grandes empresas agrícolas, los grandes empresarios agrícolas, están empezando a ofertar por la compra, porque probablemente el pequeño campesino no va a tener los recursos necesarios para conectarse a esa carretera.
Entonces no vayamos a generar un modelo de concentración que sea perverso para el desarrollo de la pequeña agricultura en Chile. Y por último, mucho respeto al motor económico del país, la minería, pero no sacrificando las regiones del sur, que también están hoy día con déficit hídrico, por no hablar de crisis, y que tienen también mucho que aportar a soluciones propias más que exportar el agua. Richard Vargas. Me alegra escuchar tu comentario, Luis, porque No sé si le vale dedicar mucho a autoridades de gobierno. Yo estoy a favor del proyecto Reguemos Chile, pero estoy en contra de la carretera hídrica. A ver, Yo creo claramente que es necesario regar Chile y creo que es necesario efectivamente que se incorpore 1 millón de hectáreas más al suelo agrícola y transformen a Chile en una potencia agroalimentaria, generando 1 millón de empleos. Quiero dejar eso con ¿y claridad. de dónde sacamos el agua? Este es el segundo tema. Cuando yo analizo entonces el ciclo del agua a nivel mundial y descubro que el 90,4% del agua está en los océanos, que el 8,9% está en el casquete polar y en los glaciares, y descubro que el 0,68% del agua está en las napas subterráneas y solo el 0,001% está en los ríos. Entonces, pero ¿cómo me viene a sacar el agua de la parte donde está más miserable? O sea, en la región del Biobío no sobra el agua. El agua que incluso corre en invierno permite la surgencia y la riqueza que tenemos en el litoral costero. Yo aquí pongo en alerta a los pescadores artesanales para que efectivamente se inquieten, porque va a caer la productividad del litoral costero de la región del Biobío, del Golfo de Arauco, que es enriquecido con el agua dulce que baja y con los nutrientes que baja por el Biobío. Pues ya harto lo hemos afectado con las represas que retienen gran parte de esos nutrientes. Quiero indicar con claridad que el proyecto es hermoso, que el proyecto Reguemos Chile es necesario, pero que el agua puede ser sacada. Esta Universidad de Concepción, el Departamento de Ingeniería Química, generó un gran proyecto, el mejor proyecto de innovación después del terremoto, para sacar agua de mar y transformarla en agua dulce, agua de riego y agua potable, a un precio de 500 pesos por metro cúbico, que es menor, es inferior a lo que significa la inversión de llevar la carretera hídrica. Pero alguien tiene que invertir. El profesor Rodrigo Borges, aquí lo pueden consultar en www.aguademar.cl y se puede construir una gran planta como la que se está haciendo en California. Ya, pero los para alimentar el científicos agua. e investigadores de esta universidad y de otras se quejan de que no invierte ni el Estado investigación, pues, ni la claro. empresa privada para que ese descubrimiento se lleve a la práctica. Pero lógico, no sé, hoy día el Estado no invierte, a pesar de que lo ha aprobado incontablemente, con nanofiltración a 500 pesos frente a los 3.800 pesos que sale por osmosis inversa. Claramente, aquí hay gente que no está pensando en términos de ingeniería, sino que está pensando en otras cosas. Entonces, es más fácil aferrarse a un proyecto diseñado hace más de 50 años atrás, con un criterio ambiental nulo, como es la carretera hídrica, que pensar en una gran planta de procesamiento del agua de mar en la zona de La Serena, en donde la impulsión va a ser muy baja, porque efectivamente se saca ahí. Creo que, entonces yo saludo el proyecto Reguemos Chile, pero quiero decir con claridad que como fiel hincha de la región del Biobío me opongo a que se deje a nuestros peñis del Valle del Queuco sin agua y que sigamos sacando el agua del Biobío. Carretera hídrica, tu opinión. No, me opongo tajantemente a estos proyectos, al menos hay 3 que están circulando, que son anteproyectos, ideas, que en definitiva es llevarnos a una situación de zona de sacrificio hídrica ahora. Ya lo somos en otros aspectos, incluso cuando hablamos del puente es porque lo somos en la costanera, pero también vamos a hacerlo desde el punto de vista del agua. O sea, se está planificando acá sin mirar al territorio, subsidiando la insustentabilidad. Y en ese sentido, agregando a las cosas que ya se dicen, tenemos 25 comunas aproximadamente de nuestra región sufriendo sequía en algunas de sus localidades. Tenemos que hacernos cargo de eso y por lo pronto generar además otras medidas como una empresa regional del agua y recuperar Esbío, que ya ha demostrado su fracaso con la privatización, que dio problemas en Chihuayante, que da problemas permanentemente en distintas zonas del Gran Concepción. En Los Ángeles también hemos vivido lo mismo hace pocos días. Por lo tanto, tenemos que volver a que el Estado, pero no el Estado centralizado desde Santiago, sino en el mismo gobierno regional, a través de entidades locales, genere una empresa de aguas a nivel regional que sea capaz además de abastecer de agua potable a todas las comunas y no solamente aquellas que son negocios, porque la ley de concesiones, que es algo que también hay que cambiar, hoy día está dejando justamente a las comunas rurales sin alternativa y teniendo que recurrir al tremendo negocio de los camiones aljibe, donde después tiene que aparecer el propio GORE subsidiando una vez más el daño que se produce por negligencias privadas o el MOP, en este caso, a través de las APR. ¿Qué son las APR? Son punteras, o sea, es un parche. Ok, bueno, con esa intervención terminamos nuestro programa, muy interesante. Les agradezco el haber venido a TVU, a Pulso Político, y que tengan un
unas excelentes fiestas patrias, don Luis Santibáñez. Gracias por la invitación. Don Richard Vargas. Muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo para todas las habitantes de la comuna de Coronel y de la región del Biobío. Y a los Javier, funcionarios públicos. Que lo pase bien también en estos días. Muchas gracias, igualmente. Chao, que estén bien. Buenas noches.